Ahora sí, estamos grabando, podemos iniciar. Eh, bueno, muchachos, me disculpo porque eh, por varias cosas. Primero que nada, por lo atropellado del cambio en la modalidad, ¿verdad? Ya como ustedes podrán saber, fue una circular que envió la dirección a las 11:45 de la mañana, indicando que se suspendían las actividades presenciales por el tema de los problemas de agua que hay en la universidad. Entonces, y pues el margen de tiempo, de maniobra para poder avisarles del cambio, evidentemente fue muy poco, ¿verdad? El correo, yo estaba en otra clase en la mañana, fui viendo el correo 12:15 casi, entonces no pude avisar con suficiente tiempo, igualmente. Tampoco era que podía hacer más que mandarles el correo que les mandé, ¿verdad? Em, en el correo se indicaba que, bueno, que se autoriza a dar clases virtuales. Yo no tengo totalmente claro si ese se autoriza a dar clases virtuales hay que dar la clase obligatoriamente de forma virtual o el profesor podría dar la clase virtual, ¿no? Hay una diferencia entre una y otra y no sé exactamente a cuál se refiere, pero entonces vamos a trabajar acá de forma virtual y entonces, bueno, ahí les ofrezco las disculpas, ya ustedes entenderán que no es algo que está en mi control. Lo otro es que, Profe, ajá, disculpe que le interrumpa, es que le iba a hacer una consulta justamente de eso, ajá, que básicamente fue de último minuto que mandaron eso, yo tuve que venir en bus o sea, yo normalmente para agarrar clases en la tarde, yo me voy en bus de 11 digamos, ajá, si sí. no es hasta después, y de ahí no me puedo devolver porque el siguiente bus, digamos, ya sería muy tarde, ya ni siquiera podría asistir a la clase. En ese instante estoy agarrando internet acá en la parada de Punta Arenas y no tengo disposición de la compu para hacer el trabajo. Sí, yo entiendo perfectamente, ¿verdad? Y no voy a pretender que hoy todos puedan trabajar en la computadora como si estuviéramos en el laboratorio, porque evidentemente entiendo que mucha gente se tiene que trasladar, entiendo que muchos los agarró por sorpresa en el bus o de camino, entonces eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces yo lo que les voy a sugerir, o ya casi les voy a explicar qué metodología voy a sugerir para hoy. Lo otro que les iba a decir es que también me disculpen por el tema de la cámara, pero también me agarró fuera de base y estoy en una compu en la que no tengo acceso pues tendría que ponerme a configurar ahí para usar el celular como webcam y ya, no me dio tiempo. Entonces, este, por esa razón ahora no voy a poder también encender la cámara. Pero bueno, vamos a ver, con todo esto de estos cambios de última hora y tan atropellados. Como le decía ahora la compañera, yo no voy a pretender que podamos trabajar de forma normal lo que se tenía planeado para el día de hoy. Ahora, em, también quiero que ustedes me entiendan en el sentido de que toca improvisar un poquito, y la clase que yo tenía preparada era una clase preparada para trabajar en el laboratorio. Entonces, ahora en este rato, entre las 12:20 que vi el correo, 12:15 y ahora, por ahí estoy haciendo unos ajustes, ¿verdad? Para poder eh, acomodar la clase, que podamos trabajar de alguna manera de forma virtual, entendiendo que no es lo mismo tener una clase presencial en el laboratorio con todo el mundo una compu al frente que trabajar de forma virtual, ¿verdad? Y tampoco una clase la planea uno en 10 minutos, entonces, por favor, ahí también les pido un poquitito de comprensión, ¿verdad? De que fue un tema de último minuto y entonces vamos a tener que modificarlo, modificar ahí lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿qué les sugiero que hagamos? ¿Verdad? ¿Qué les propongo, más bien es la palabra, qué les propongo que hagamos? Bueno, yo ya estoy grabando esta sesión, evidentemente, para que quienes definitivamente no pudieron conectarse, porque me imagino que hay gente que está en la U o devolviéndose de la U o no tenía acceso a Internet por alguna razón y no pudieron conectarse simplemente, ¿verdad? O no vieron la notificación a tiempo y absolutamente entendible, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que no haya podido conectarse va a poder observar la grabación que voy a subir a mediación virtual tan pronto como finalicemos esta sesión. Entonces, esa es la primera, ¿cómo se llama? Medida de contingencia, grabar esta clase y dejarla grabada o dejar la grabación en mediación virtual. Después, lo otro que les voy a sugerir que hagamos es que yo voy a hablar un poquitito de una parte teórica de lo que teníamos para hacer hoy. Y después de eso, la idea era hacer una parte práctica, ya con las compus. Entonces, mi sugerencia es que esa parte práctica, una vez que finalicemos la parte teórica que yo voy a estar explicando, yo les doy un documento, una guía de trabajo para que de forma asíncrona ustedes puedan desconectarse, trabajen sobre esa guía. Lo ideal, que trabajen ahora mismo en el horario de la clase, lo ideal, pero entiendo que muchas personas no van a poder hacerlo, entonces que saquen un rato, ¿verdad? En otro momento durante la semana para que puedan completar esa guía de trabajo. Es algo sencillo, ¿verdad? Porque lo que hoy nos tocaba es iniciar con la parte del procesador de texto, procesador de palabras. Entonces, no sé qué les parece si trabajamos de esa forma. ¿Verdad? Un ratito en la parte teórica, que sería aquí, yo les presento ahí una, unos slides y hablamos ahí un momento de algunos temas importantes. Eh, Paramos y pasamos a hacer la parte práctica, ahí asíncrona, ya se podrían desconectar. Quienes tengan la compu lo hacen de una vez y quienes no, hoy en la noche, mañana, en el transcurso de esta semana, antes de la siguiente clase, trabajan en esa guía y pues la tienen lista para la siguiente clase. No sé qué les parece si trabajamos de esa forma. Sí, profe, súper bien, súper flexible. Ok, muy bien, perfecto. Sí, aquí la idea es que no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y por supuesto que no es responsabilidad de ninguno de ustedes haber adivinado que la clase iba a ser virtual y no presencial. Entonces, vamos a trabajar de esa forma. Entonces, vamos a dar inicio con esta primera parte. Eh, Vamos a trabajar un poco sobre algunos temas. Ah, bueno, algo más antes de iniciar. Yo les pedí a ustedes que trajeran o que llevaran a la clase algunos elementos. Eso lo vamos a dejar para el laboratorio de la otra semana. Entonces, lo que les pedí que llevaran, que escogieran un tema, buscaran un video y un texto y recursos sobre un tema cualquiera, porfa, lo llevan a la siguiente clase para poder trabajarlo ahí. Este, también para que esta sesión no se alargue demasiado, ¿verdad? Porque también escuchar ahí al profe hablando durante muchas horas es cansado. Entonces, porfa, todo eso lo dejamos para la clase de la siguiente semana y ahí en el laboratorio lo trabajamos. ¿Alguna duda con eso? ¿Sí se entendió lo que les había pedido? Sí, profe, sí se entendió totalmente. Ok, perfecto, sí. La idea es eso, ¿verdad? Escogen un tema y sobre ese tema llevan un documento o varios documentos, dos documentos creo que fue que les pedí y ojalá un video.
y cualquier otro material relacionado con ese tema, y es un tema completamente libre, desde algo de la carrera, de algún curso o hasta algún hobby, lo que ustedes quieran. Ok, entonces ya dicho eso, ahora sí voy a pasar a que conversemos un poquito sobre ya temas específicos del curso. Les voy a estar compartiendo en un momentito. Segundo, porfa. Problemas técnicos. Ok, creo que ahí ya deberían estar viendo la presentación. Entonces, pues esto, vamos a estar hablando de un poquito del procesador de texto, pero primero hablar un poco de, bueno, Office y Google Workspace, pero primero vamos a hablar de un tema que es el almacenamiento en la nube. Eh, ok, entonces dice que vamos a hablar de suites ofimáticas para el trabajo docente, documentos de presentaciones o hojas de cálculo y organización y colaboración en la nube. Eh, Vamos a analizar cómo las tecnologías nos van a apoyar en la enseñanza del inglés y vamos a empezar con Microsoft Office y Google Workspace en general como suites ofimáticas para reconocer el papel del el almacenamiento en línea también y diseñar un material breve para una clase de inglés. Esta va a ser la parte que vamos a trabajar, eh, de forma síncrona. Entonces, la idea central acá es entender que una suite ofimática no es solamente un conjunto de programas, ¿verdad? Y que no solamente es conocer la herramienta, sino entender cómo usarla, cuándo usarla, de qué forma aplicarla e integrarla en en la docencia. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar primero del tema de almacenamiento en línea. Esto es un comodín, un tema ahí al margen que tal vez me- yo quería que incorporáramos antes de entrar exactamente en la parte de las suites ofimáticas, ¿verdad? Y tiene que ver con esto del almacenamiento en línea. ¿Quiénes de ustedes utilizan herramientas para almacenar su información en línea, en la nube? ¿Y qué herramientas utilizan? Bueno, profe, yo por ejemplo, yo utilizo Discord para guardar algunos archivos, ya que de cierta manera me es más fácil pasarlos del teléfono a la computadora. Por dar un ejemplo, obviamente también se usa el Drive y de hecho creo que solo esos dos uso, sí. ¿Ok? Perfecto. ¿Quién más utiliza algún tipo de almacenamiento en línea? Sí, Yo todos solamente los utilizo usamos. Drive. Por- Ok, por ahí escuché a una compañera, escuché a un compañero decir que todos utilizamos y luego también creo que había una compañera que dijo algo, pero no logré escucharla. Dijo el Drive, igual de mi parte. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, ¿para qué usamos esto? Básicamente, ¿verdad? Y quien no lo utilice, que pues creo que en este momento posiblemente no haya nadie que no utilice una herramienta de este tipo.
la idea general o la idea central de almacenar documentos en línea son dos. La primera es tener acceso ubicuo, universal a los documentos y a la información que nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿Para qué es útil esto? Bueno, es útil para poder empezar un trabajo, dejarlo a medias y continuar después sin tener que estar llevando esa información físicamente con uno, ¿verdad? Muchas veces si tenemos una laptop y estamos trabajando en una computadora portátil, pues bueno, es simplemente eh, jalamos la compu para un lado para otro y todo bien. Pero hay ocasiones en las que em, quizás el mover esos archivos de un lado a otro implica utilizar dispositivos de almacenamiento, lo que conocemos popularmente como llaves mallas, ¿verdad? Las memorias USB, las mal llamadas llaves mallas. Entonces, aquí, aunque estos dispositivos son de grandísima utilidad, también tienen una serie de problemas, ¿verdad? El principal problema es que es facilísimo dejarlos botados, ¿verdad? Así como son de portables y de pequeñitos, los son propensos a a que los dejemos botados. Entonces, tal vez ustedes tienen alguna información importante para una clase o lo que yo les pedí que trajeran hoy al laboratorio y entonces lo guardaron en un dispositivo de estos, lo echaron por ahí al bulto, tuvieron clases en la mañana y en algunas clases de la mañana el aparato este se les cayó, que quedó por ahí o se metió en un hueco que tenía el bulto y se perdió. ¿Verdad? Ese tipo de almacenamientos tienen ese principal problema que son propensos a perderse. Pueden fallar también, aunque eso es menos propenso. Eso era un problema enorme antes, cuando la información se jalaba en disquetes. Ya ustedes son muy jóvenes para eso, pero los disquetes fallaban el 50% de las veces, ¿verdad? Ya ese problema hoy en día es más raro. Otro problema que tenemos con estos dispositivos de almacenamiento es el control de versiones. ¿A qué me refiero con el control de versiones? Bueno, que muchas veces yo trabajo en un documento en mi casa, me voy para la U, me lo llevo en un dispositivo USB, trabajo en la compu de la U, avanzo un poco, vuelvo a mi casa, se me olvidó que en la U había avanzado, trabajo sobre el documento que tengo en mi casa y después me acuerdo que tenía un documento que había trabajado en la U y ahora tengo dos documentos diferentes. Lo que avancé en la U y lo que avancé en la casa en dos documentos distintos. ¿Ok? Y entonces no quiero perder ninguno de los dos trabajos. Ahí hay un proceso de manual de conciliación de cambios y de ver qué cosas hice en la U, en el documento que está en el USB y qué cosas hice en la casa y ya, un trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, el tener una herramienta de almacenamiento en línea nos evita ese tipo de problemas, ¿verdad? De forma que yo pueda no depender de ese dispositivo físico, sino depender de una conexión a Internet, que ya es otra desventaja también. Dependo de una conexión a Internet, ¿verdad? Si utilizo Google Drive, si utilizo OneDrive, si utilizo Dropbox, si utilizo, como el compañero decía, Discord, eh, o a veces uno se manda un documento por correo o se lo manda a uno mismo por WhatsApp para tenerlo ahí, ¿verdad? Ok, bueno, todo eso es válido, digamos, para salir de un apuro, eh, pero también tenemos que entender que como desventaja tenemos dependencia de la conexión a Internet. La otra gran razón para tener nuestros documentos en línea, creo que son las dos más importantes y hay muchas otras, es para tener un respaldo de la información, ¿verdad? Ustedes tienen su compu, asumiendo que todo el mundo tiene alguna compu en la que trabajan en la casa o en donde trabajen para los cursos.
esa compu o esa tablet o donde sea que trabajan es un dispositivo electrónico que en cualquier momento falla, ¿verdad? En cualquier momento se quema o si usan disco duro se cae y con un golpe el disco duro se daña. Ya hoy en día las compus casi no tienen discos duros, utilizan otra cosa que ya no es propensa a un fallo por un golpe, como si lo son los discos duros. Perdón. Pero bueno, puede fallar en cualquier momento. Entonces, si se me jodió la compu y estaban trabajando en la tesis y ahí está la tesis, bueno, y salga corriendo para donde alguien que conozca, donde algún técnico, para que abra la compu, saque el disco duro, lo conecte a otra compu y me recupere esa información. Eso sí, no fue el disco lo que se dañó, ¿verdad? Porque tal vez por un cambio de corriente o por uso normal, se dañó el disco y perdí toda la información que tenía ahí. Entonces, el tener la información en línea nos va a ayudar a tener un respaldo de la información. ¿Ok? Les comento, el lunes, así para darles un ejemplo fresquito, reciente. El lunes estaba yo terminé una clase que di, que tenía que dar virtual. Em, Me fui a sacar un reciclaje y por esas mañas que uno tiene, llevaba en las manos las cosas de reciclaje que iba a sacar y llevaba el teléfono en la mano. Y se me cayeron cuatro cosas de las que llevaba el reciclaje y se me cayó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Se quebró la pantalla y el temperado quedó intacto. No les puedo explicar cómo sucedió eso. Tenía un vidrio temperado que quedó intacto y la pantalla que estaba debajo se quebró, quedó en negro absolutamente todo el teléfono. No se le ve una sola letra y imposible de recuperar la información que está ahí. ¿Ok? Eso me pasó a mí el lunes. Eh, ¿Qué sucede con esto? En los teléfonos de nosotros siempre tenemos cosas importantes. Tenemos los contactos, tenemos documentos, en muchos casos, fotos que hayamos tomado de cualquier actividad, eh, no sé, documentos importantes. Todo el mundo tiene algo que no quiere perder en el teléfono. Entonces, el teléfono, aunque estaba viejito, estaba absolutamente funcional y perfecto y no tenía en mi mente cambiarlo durante un buen tiempo, porque yo le doy un teléfono hasta que al final ya diga ya no puedo más. Ese estaba perfectamente bien. Entonces, en mi imaginación no estaba. En mi imaginación no estaba respaldarlo, no estaba guardar la información en la compu, no estaba. Ok. Pero en algún momento, o es una costumbre que yo tengo, absolutamente todos los documentos y las cosas importantes que yo tenga en mi teléfono o en mi computadora, yo los tengo respaldados en línea, los tengo respaldados en la nube. Y uso un montón de plataformas diferentes para cada cosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tomo una foto, me voy de paseo con mi familia, tomo una foto, esa foto cuando me conecte a Wi-Fi se sube a Google Fotos, en mi caso. Otros utilizarán iCloud, otros utilizarán otra cosa. Si tengo un documento importante que me mandaron, qué sé yo, por WhatsApp y es un documento importante, lo guardo en Google Drive. Igual que en la computadora. En la computadora mis carpetas de trabajo están adentro de Google Drive. Em, y así para todo, ¿verdad? Así para todo. Al final, los contactos sincronizados con la cuenta de Google, las notas que tenga guardados sincronizadas con la cuenta de Google, los documentos sincronizados en mi caso, ¿verdad? Con la cuenta de Google, también en este caso Google Drive, las fotos también sincronizadas con Google Fotos y tenía toda mi información en línea. Entonces, y me tocó comprar teléfono en contra de mi voluntad. Y hoy es miércoles, tengo 2 días de no tener mi teléfono antiguo. Creo, al día de hoy creo que no perdí nada importante. Ya después me daré cuenta con el paso del tiempo, cuando no encuentre algo, si se me olvidó respaldar algo o no. Pero al día de hoy, 2 días después, eh,
pues el teléfono nuevo que compré, lo configuré, eh, fotos vinculado con Google Fotos, documentos vinculados con Google Drive, la cuenta de Google para los contactos, para los correos, para el calendario, para todo ese tipo de cosas. Y seguimos trabajando. Me tocó estrenar teléfono. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que si yo tengo una cuenta de almacenamiento en línea, en este caso para el teléfono, pero también es más importante para lo que sea que usemos para trabajar, si es una laptop, si es una compu de escritorio, si es una tablet, si es o el mismo teléfono que usamos para trabajar, tener almacenamiento en línea. Eh, Aquí hay que ser un poco selectivos también si no queremos tener que pagar, porque las herramientas de almacenamiento en línea nos dan almacenamiento gratis hasta cierto punto. ¿Verdad? Si ustedes se crean una cuenta de Google con su usuario ahí normal, el que usan para el correo personal, les dan como 5 gigas, que es muy poquito, pero es suficiente para los correos electrónicos y para subir los documentos de la U. En 5 gigas se la juega uno. Pero si ustedes utilizan, por ejemplo, OneDrive con la cuenta de la UCR, ahí les da acceso a, valga la redundancia, a OneDrive, que es la nube de Microsoft, con un poco más de almacenamiento. No, no sé exactamente ahora el dato exacto, pero creo que es un poco más. ¿Alguien tiene el dato? ¿Alguien utiliza OneDrive con el correo UCR? ¿O nadie lo usa? ¿No lo usan ustedes, muchachos? OneDrive. Ok. Bueno, Profe, yo lo uso, pero uso el normal, no lo tengo vinculado a la cuenta de la UCR. Son 5 gigabytes y me sirve un ok. montón, lo tengo en el teléfono y la compu. Ok, bueno, lo invito a que explore con la cuenta de la U, porque Ajá, creo que sí le da un poco más de capacidad. Y no solo esos ok. 5 gigas que como usted dice son útiles, este, pero creo que y si le dan a uno 20 ya son 4 veces más, ¿verdad? Sí, claro, mucho mejor. Entonces, sí, aquí lo que les decía, hay que ser un poco selectivos si no queremos pagar, porque aquí hay herramientas gratis para eso. La primera herramienta de ese tipo que yo utilicé fue Dropbox. Dropbox fue la primera herramienta que yo conocí que hiciera este tipo de cosas. No sé si fue la primera del mercado, pero fue la primera que yo conocí. Y daba 2 gigas. Y uno ahí con ciertas actividades, invitaciones que le mandaba a la gente, no sé qué, iba subiendo ahí, llegaba como a 5 gigas gratis. Pero bueno, ahora con cuentas de Gmail, con cuentas de Microsoft, podemos tener alguna capacidad sin tener que pagar. Y yo sé que que siempre uno en el momento o en cuanto pueda tener acceso gratis a una herramienta, va a preferir hacerlo que pagar por esa herramienta. Este, entonces, en el caso de ustedes, les recomiendo para todo utilizar alguna de estas herramientas. Aquí estoy buscando rápidamente, vamos a ver si logro entrar a la cuenta de OneDrive utilizando el correo de la U. Porque yo sí lo uso, pero no tengo exactamente el dato de cuánto almacenamiento es. ¿Ustedes usan Office con la cuenta de la U? ¿O qué Office usan? ¿Pirateado? Bueno, yo en Yo mi uso el caso, pirata, profe, sí. yo en mi caso lo pago con una primilla. ¿A usted lo paga? Pero un compañero dijo que lo tenía pirateado. Em, los demás, ¿cómo usan Office? Ok, vean. Em, Les cuento que con el correo institucional
ustedes pueden tener acceso a licencia de Office. Hasta hace un tiempo, hace unos días, em, solamente era el Office en línea. Solamente habría que meterse a ver, ¿cómo se llama? La página y utilizarlo desde ahí. Pero ya desde el año pasado que se puede descargar e instalar, no sé si en una o dos computadoras con la licencia de la U. Lamentablemente no puedo ver cuánto espacio tiene este, pero bueno, ya ustedes, ya lo podemos revisar luego. Entonces, bueno, lo que les decía, es súper importante que ustedes se acostumbren a trabajar con alguna herramienta de este tipo, ¿verdad? Para que no pierdan información importante, porque siempre los accidentes pasan, ¿verdad? Se les cayó el teléfono, se les daña la compu, lo que sea. Entonces, por ahí esa creo que es la razón más importante. Y otra razón bastante importante es esto. Dice que ayuda a compartir y organizar recursos. Estas herramientas nos ayudan a trabajar de forma colaborativa muchas veces, ¿verdad? Entonces, muchas veces, qué sé yo encontré un documento que nos va a servir para el trabajo que estamos haciendo, o encontré una información y ocupo pasársela al compañero y entonces le digo a los compañeros, hey, voy a hacer una carpeta compartida y ahí ponemos todo. Y de esa carpeta compartida nos trasladamos la información. Porque enviar un correo electrónico no pasa un archivo de más de 25 megas, a menos de que sea como un enlace a una herramienta de estas. Por WhatsApp no pasan archivos de más de cierta cantidad de megabytes. Entonces, lo más fácil, una carpeta compartida y así estamos trabajando de forma colaborativa, ¿verdad? Y bueno, evidentemente en el trabajo académico, ¿verdad? En el trabajo académico, no, en todos los trabajos este tipo de cosas se utilizan hoy en día, ¿verdad? Compartir los documentos que se necesitan, se ponen en una carpeta, se ponen en un SharePoint, que es una herramienta ahí para eso, y la gente accede a los documentos de esta forma. Entonces, bueno, algunas herramientas que hay en el mercado para esto, dice Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud y Box. De todas estas, la única que no he utilizado nunca es esa que se llama Box. Google Drive la pueden tener gratis, hasta 5 gigas con una cuenta personal. De ahí en adelante tienen que pagar. OneDrive, 5 gigas con una cuenta personal. eh, una cantidad de espacio que ahorita no preciso para una cuenta con la cuenta UCR. Es que no quiero quedarme con la duda. Voy a intentar de nuevo ver el espacio. Dropbox, que es una herramienta que creo que ya se utiliza menos porque tiene mucha competencia, pero funciona muy bien. Le da no sé cuánto, un poquito ahí de gigas también. Em, y iCloud Drive para los que tienen iPhone o Mac, este, 5 gigas gratis y después de eso $1 al mes por 50 gigas y Box, no sé. Eh, Vean esto, muchachos, así rápidamente. Dice que me estoy metiendo aquí a mi cuenta de OneDrive con el usuario de la U, con el usuario UCR a CCR, y me está dando 1 tera de almacenamiento. Entonces, no hay razón por la que ustedes no tengan una herramienta para guardar su información, para guardar sus datos, y no hay razón por la que tengan que estar pagando, si es que alguien está pagando una herramienta para esto. 1 tera de espacio. ¿Sí saben cuánto es 1 tera? Los que no son muy computines, o ni idea.
para que se hagan una idea, los que no son de mucho de computación, los que sí son, los que sí les gusta, pues evidentemente sabrán, pero para que se hagan una idea, em, lo que les da Google gratis son 5 gigas, un tera son 1024 gigas, de 5 gigas a 1000 gigas. Entonces vale la pena utilizar OneDrive con la cuenta de la U. ¿Cómo se usa? Simplemente se meten a OneDrive, se loguean con el usuario de la U y ya, eso es todo. No hay mayor complicación con eso. Em, digamos que para darles otro ejemplo de cuánto es un tera, a los que no son tan computines, un disco duro normal de una computadora, hoy en día, digamos que puede ser de 500 gigas. Un tera es dos veces eso. Entonces si tienen una compu con un disco de 500 gigas, que es un tamaño normal para una compu hoy en día, en OneDrive con la cuenta de la U tienen dos veces la capacidad de su computadora. Entonces, ahí se los dejo. No hay razón para que no puedan tener una herramienta de estas. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? De mi parte, no. ¿Alguien tenía idea de que podían tener tanto espacio gratis para almacenar sus cosas? Ok. Bueno, estas herramientas de almacenamiento en línea se vinculan con suites ofimáticas. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de Google Workspace, nos estamos refiriendo a la suite ofimática de Google, que es cuando uno entra a Google Drive y le dice crear nuevo documento de texto, crear nueva hoja de cálculo. Eso es Google Workspace. Es como un Office, una herramienta para ofimática que tiene Google, que es gratuita, pero que trabaja en línea. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues ustedes tienen que meterse a la página de Google Workspace o a su Google Drive y trabajar desde ahí. En el caso de OneDrive, OneDrive tiene una suite ofimática que es Office, que también es en línea. Es la herramienta ofimática de OneDrive es el Office que está en línea. Uno se mete a la página de Microsoft, em, utiliza, de ahí crea un documento de Word, de Excel, de PowerPoint y lo usa en línea. Cuando digo que se integra con estos, no quiero que ustedes piensen que si yo tengo OneDrive, tengo que hacer documentos con el Office de Microsoft. O si yo tengo Google Drive, tengo que hacer documentos con la suite de, de Google. No, OneDrive, Google Drive, Dropbox, todo ese tipo de cosas son como tener una memoria USB, pero en la nube. Ustedes ahí guardan lo que quieran, guardan lo que sea. Pueden guardar fotos, pueden guardar videos, pueden guardar música, pueden guardar documentos de cualquier tipo, ¿verdad? Estas herramientas de almacenamiento almacenan cualquier cosa. Ahora, ellas incluyen suites ofimáticas. Entonces, por ahí para que no haya una confusión, ¿verdad? Que alguien diga, no, es que a mí me gusta trabajar con Office de Microsoft. Entonces no puedo utilizar Google Drive porque Google Drive no me va a dejar guardar mis documentos de Office. No, sí lo va a dejar. Lo que no lo va a dejar es trabajar con documentos nativos de Office dentro de su propia suite. Incluso sí lo hace, no lo hace tan bien, pero sí lo deja modificar un documento de Word. Eh, pero bueno, para que no confundamos estas dos cosas, ¿verdad? Estos dos términos. Cuando digo que se integra, de que Google Drive se integra con Google Workspace, es que ustedes se meten a Google Drive y no necesitan instalar absolutamente nada y desde ahí pueden crear documentos utilizando Workspace. Cuando digo que
OneDrive se integra con Microsoft Office o Microsoft 365, es que desde ahí mismo ustedes pueden crear los documentos, ¿verdad? Sin necesidad de herramientas externas. Entonces ya ellos vienen como preconfigurados para trabajar entre sí. Ahora, de nuevo, no significa que yo en uno no pueda guardar documentos hechos con otra suite. Esos son temas diferentes. Entonces, cuando además de tener suites ofimáticas, tenemos herramientas en la nube, podemos tener más colaboración y un mejor acceso a materiales. En el caso de las herramientas para docentes, este, bueno, como docente nos va a ayudar para planear clases, para la producción de materiales didácticos, para organizar archivos y evidencias, para fortalecer o favorecer la comunicación y para revisar y mejorar textos o cualquier tipo de insumo que utilicemos para las clases. ¿Ok? Vamos a hablar de Microsoft Office. Ya ahora sí, entrando exactamente al tema de las suites ofimáticas. Para quien no conoce el tema, para cuando hablo de suites ofimáticas, me refiero a un paquete de programas, a un software que tiene diferentes herramientas para hacer varias cosas. Las tres principales son documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones. ¿Por qué digo las tres básicas? Porque dependiendo de la suite que estemos utilizando, puede tener otras cosas. Por ejemplo, Microsoft, además de estas tres, puede que tenga Outlook, que Outlook es una herramienta para gestionar correos electrónicos. O puede que tenga Whiteboard, que Whiteboard es una herramienta como una pizarra virtual. O puede que tenga Access. Yo no sé si Access todavía existe o ya no, que era una herramienta que como para obtener una pequeña base de datos. O Publisher para hacer eh, afiches, brochures, este tipo de cosas. Entonces, las tres principales son texto, hoja de cálculo y presentación, pero pueden traer otras cosas también. En el caso de Google Drive, va a traer, por ejemplo, Forms, Google Forms, para hacer formularios. ¿Verdad? Y vienen otras cosas incluidas, pero nosotros vamos a enfocarnos en estas tres. En el caso de Office, volviendo a este slide, en el caso de Office, nos va a resultar muy útil, ¿verdad? Para materiales formales, materiales finales. El tema con Office es que es la herramienta con la que la mayoría de las personas creció y aprendió a usar, casi por lo menos la gente de mi generación y un poquito de generaciones después. Entonces es como lo más familiar, es con lo que uno más está acostumbrado a trabajar siempre. Eh, por otro lado, la otra herramienta que vamos a estar explorando es Google Workspace, que es una suite basada en la nube de Google. Eh, Déjenme ver un momentito. Ajá, aquí antes se me olvidó decirles, en el caso de Office, Word para texto, PowerPoint para presentaciones y Excel para hoja de cálculo. Creo que eso todo el mundo lo sabe. En el caso de la suite de Google, tenemos Docs para documentos, Slides para presentaciones y Sheets para hojas de cálculo. Entonces, Docs es el equivalente a Word en Office, Slides es el equivalente a PowerPoint y a este es el equivalente a Excel en Office de Microsoft. En el caso de Workspace, como es una herramienta basada en la nube, o sea que yo abro un navegador, abro el browser y abro Google Drive y empiezo a trabajar, tiene guardado automático y colaboración completamente integrada. ¿Qué es esto de colaboración? Que yo puedo crear un documento, buscar una opción por ahí que dice compartir el documento y se lo mando a un compañero y le digo, trabajemos juntos y los dos editan el mismo documento al mismo tiempo sin ningún problema. Y bueno, como les dije antes, está integrada con Google Drive. Una comparación general que viene por acá. Ay, ya se me perdió.
Em, Dice que Office tiene un estilo híbrido o de escritorio. ¿Qué es esto? Yo puedo trabajar con Office en mi escritorio, en mi compu, con un software instalado en mi compu, o puedo trabajar en la nube. En el caso de Google Workspace, es una herramienta que solo se trabaja en la nube. Herramientas de guardado, yo puedo con Office guardar manualmente en una ubicación, en una carpeta de mi compu o también en la nube. En el caso de Google Workspace, guardado automático en la nube. Office no está tan pensado en colaboración, aunque sí se permite cuando se trabaja en la nube. En cambio, Workspace está completamente pensado en trabajo colaborativo. Para dar un formato, para hacer cosas visualmente más agradables, Office quizás tiene privilegios o beneficios sobre Workspace y ambas tienen algún almacenamiento asociado, que en el caso de Office es OneDrive y en el caso de Google Workspace es Google Drive. Em, Ok, esto es lo que les decía antes, ¿verdad? En Office, Word, procesador de palabras, PowerPoint para presentaciones y Excel para hojas de cálculo. Y en el caso de Workspace, Docs para palabras o texto, Slides para presentaciones y Sheets para hojas de cálculo. ¿Para qué sirven cada uno? De nuevo, aquí posiblemente les voy a repetir cosas que ya saben, pero empezamos por el principio. Word y Google Docs sirven para procesar texto, básicamente, redactar cosas, editar, dar formato, que no me gustó esto, que cambio la palabra, que busco un sinónimo, que mejor cambio de párrafo, ese tipo de cosas. Para crear guías, para crear worksheets o para instrucciones. Y en el caso de los docentes, siempre que hagamos un documento escrito, posiblemente terminemos utilizando una herramienta de este tipo. Cuando vamos a hacer un examen escrito, cuando vamos a hacer algún quiz, cuando vamos a hacer cualquier cosa por escrito, posiblemente terminemos utilizando esto. En el caso de la herramienta para presentaciones, PowerPoint en Office y Slides en Google, básicamente es esta herramienta que yo estoy utilizando para hacer esta presentación. Entonces, es para dar explicaciones visuales, para hacer presentaciones, ¿verdad? Nos pueden servir para, en el caso de inglés, para vocabulario, para gramática, para exponer diferentes temas. Y básicamente su idea es organizar contenido en secuencias breves. Y en el caso de las hojas de cálculo, para organizar datos, registros básicos, seguimiento, para organización y lógica de cálculo. ¿Por qué en un docente es importante las hojas de cálculo? Bueno, porque siempre tenemos cálculos que hacer. Como mínimo, un docente tiene que llevar un registro de notas, como mínimo. Em, y si no lo hacemos con una hoja de cálculo, vamos a tener que sacar una calculadora. Y si tenemos 40 estudiantes y empezar a sumar y restar con una calculadora 40 veces, no es una buena idea, ¿verdad? Vamos a fallar, vamos a durar un montón. Mejor ponemos esto en hojas de cálculo y calculamos promedios. Y como mínimo, esto, ¿verdad? Cualquier docente tiene que llevar un registro de notas como mínimo. Em, Sin contar otro montón de cosas que podemos hacer con hojas de cálculo. Entonces, por eso es que son importantes. ¿Cuál conviene usar? Pues depende de muchas cosas. Primero que nada, la parte económica, ¿verdad? Si yo tengo gratis el Office de Microsoft y gratis el de Google, que ya por sí es gratis, entonces ahora sí me puedo ir por gustos. ¿Qué me gusta más o qué me sirve más? Si Si me gusta más Office, pero no tengo licencia y puedo pagarla, pues ya hay una decisión que tomar. Si me gusta más Office, pero no tengo licencia y no puedo o no quiero pagarla, pues entonces ahí me voy por un lado o por el otro, ¿verdad? Em, Ambas son herramientas importantes. Digo estas dos porque estas dos son las que vamos a explorar en el curso. No son las únicas que existen, ¿verdad? Existe una herramienta que es como, digamos, el equivalente a Office que es gratis, que se instala en las computadoras, que se llama LibreOffice, que nosotros no vamos a explorar en el curso porque nos va a dar tiempo de ver todo. Pero también por ahí está esa. Y aparte de LibreOffice hay
otra cantidad de alternativas, ¿verdad? Pero digamos que las más populares son estas. Entonces vamos a usar una que es Office y otra que es la suite ofimática de Google por temas de por lo menos ver un par de herramientas, una que es de pago y la otra que es gratuita. ¿Qué ocupamos? A ver, ¿para qué sirve? ¿Qué cosas básicas tenemos que dominar cuando trabajamos con hojas, perdón, con documentos de texto? Em, Editar texto, escribir, cambiar fuentes, cambiar tamaños, usar viñetas, usar numeraciones, insertar imágenes, insertar tablas, organizar el documento con claridad. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que está haciendo un documento en Word e inserto una imagen y todo se descuadró. O inserto una tabla y el formato se echó a perder por todo lado. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que dominar. Eso no es porque Office no sirva o Word no sirve. Eso es porque hay alguna configuración, algo que no pusimos correctamente, ¿verdad? Y eso hace que los formatos se descuadren. Entonces, em, por acá, eso es como lo básico que tenemos que dominar cuando utilizamos un editor de texto. Aparte de la parte técnica, o sea, de la diapositiva anterior, aparte de saber cómo escribir y editar texto, cambiar la fuente, el tamaño, usar las viñetas y todas estas cosas que son técnicas, también está el tema de la calidad de los documentos, la claridad del propósito. Ya estamos hablando de un tema más pedagógico. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de este documento? Si las instrucciones son precisas, la legibilidad. Yo no sé ustedes si en algún momento les tocó eso, pero hace mucho tiempo antes a todo el mundo le pareció una excelente idea poner una fuente que se llamaba Comic Sans y era una fuente ahí como informal y todavía existe. Y pero eso era difícil de leer. Igual ahora, eh, vienen unas fuentes, unos tipos de letras, unas tipografías que son lindísimas para una invitación para una boda, pero si usted hace un documento con eso, el que lo vaya a leer termina exhausto intentando descifrar qué es lo que dice ahí, ¿verdad? O cuando se descuadra el formato, perdemos legibilidad. Entonces, eso es sumamente importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que el documento sea siempre legible. La pertinencia pedagógica y la accesibilidad básica. ¿Qué es la pertinencia pedagógica? Lo que hablamos la semana pasada. Pedagógicamente, el documento que yo estoy creando tiene algún sentido o estoy trabajando con niños de primer grado y les estoy generando un documento de 10 páginas de texto. Pedagógicamente, eso es un desastre. Los de primero, segundo grado que apenas están empezando a aprender a leer, eh, o aunque ya sepan leer con esa edad, no se van a leer un documento de 10 páginas, ni de 5 ni de 3, ¿verdad? Entonces, hay que pensar bien para quién está destinado el documento y los temas de accesibilidad básica. eh, si yo voy a dar un curso a, qué sé yo, a personas de la tercera edad, en donde son más propensos a tener dificultades para leer cosas pequeñas, yo los documentos que genere no lo voy a hacer con una fuente tamaño 6 o 8, ¿verdad? O si yo estoy trabajando para proyectar algo, valga la redundancia, con un proyector, tampoco voy a utilizar una fuente en donde la letra está pegada, una fuente donde la letra es súper pequeña, ese tipo de cosas, pensar en accesibilidad. Específicamente en la enseñanza del inglés, ¿para qué nos puede servir estas herramientas? Bueno, guías de vocabulario, o para hojas de trabajo, worksheets, para guías de lectura, para hacer presentaciones, para registros de seguimiento, por ejemplo, el registro de notas, lo que les hablaba antes. Y digamos que a modo de cierre, dice una buena suite ofimática no solo ayuda a crear documentos, ayuda a organizar el trabajo docente y a compartirlo con sentido, ¿verdad? Esto em, es como la parte, la parte teórica inicial que quería compartir con ustedes. Entonces, los escucho.
si tienen alguna duda o algún comentario. Todo bien, todo en orden. Ok, entonces vean. Lo que yo tenía planeado para hoy es lo siguiente. Era iniciar con el taller que íbamos a hacer, con los documentos que les pedí. Eso no lo vamos a poder hacer hoy. Después ver esta parte teórica que, que acabamos de ver. Y después trabajar en un pequeño laboratorio guiado. Como tenemos evidentemente problemas de que muchos están en un teléfono y otros ni siquiera se pudieron conectar y ese tipo de cosas, entonces el laboratorio no va a ser guiado, sino que va a ser autónomo. Entonces, ¿qué voy a pedirles? Vamos a hacer ahorita el receso, más temprano de la cuenta, para que me den tiempo de ajustar un poquitito esa guía o ese laboratorio guiado que yo tenía o que tengo preparado y ajustarlo un poquito para que sea un laboratorio, digamos, más autónomo. Entonces me van a dar unos 15 o 20 minutos para terminar de hacer algunos ajustes y yo les comparto esa guía para ese laboratorio a través de mediación virtual. Ustedes van a trabajar a partir de, no sé, digamos, de las 3 de la tarde para que me den un poquito más de tiempo en ese laboratorio que está pensado para un par de horas y van a subir el resultado de mediación virtual. El enlace no va a cerrar hoy. eh, con el objetivo de que pues quien está en el teléfono ahí escuchándome o quien está viendo la grabación pueda subir esto en el transcurso de la semana. Yo creo que podríamos dejar tiempo hasta el próximo martes para que tengan toda esta semana para poder realizar eso. Entonces la idea es que hagan un pequeño documento ahí con algunas instrucciones que yo les voy a dejar. Y que me den un ratito de tiempo nada más para terminar de ajustar el documento. Me faltan algunas cosillas, ya lo pude adelantar un poco, para convertirlo de un laboratorio guiado a un laboratorio más autónomo. Entonces, si les parece, esta sesión síncrona la podemos cerrar acá y quienes estén en una compu y con todas las condiciones, a partir de más o menos digamos 2:45, no creo que me tome más de 20 o 30 minutos terminar de ajustar este documento. Entonces, digamos 2:45. A las 2:45 vuelven a entrar a mediación virtual y continúan el trabajo. Y los que no, entonces buscan las condiciones para poder realizar el trabajo. Si les parece, lo hacemos de esa forma. Y si tienen algún comentario adicional o alguna duda, por favor me la dicen de una vez. Todo en orden. Por ahí Luis Gabriel pone un emoji de pulgar arriba. Los demás, Sí, todo está claro, profe. muy bien. Entonces hagamos eso, muchachos. Cierro por acá la sesión. En un ratito les pongo ahí en mediación virtual la guía para trabajo autónomo y la grabación de esta clase también, para que la puedan retomar y para que también le puedan decir ahí a los compañeros que no están que revisen la grabación de ahí de mediación. Espero que nos podamos ver la próxima semana, muchachos. También, de nuevo, pedir las disculpas del caso, ¿verdad? Porque al final nos toca cambiar las cosas sobre la marcha. Entonces, esperemos que ya para la siguiente clase sí podamos trabajar de forma presencial o por lo menos que nos avisen con tiempo que, que no vamos a tener la clase, pues para poder tener todas las condiciones adecuadas para trabajar de forma conjunta. Em, en un ratito les subo el documento, muchachos. Muchas gracias y nos estamos viendo. Perfecto, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Gracias.